Un país a imaginar, con el doctor Mario Bianchi, también con estos temas que tienen que ver con cómo encarar el próximo gobierno, el del doctor Tabaré Vázquez, con los anuncios que ya ha dicho va a hacer el próximo 1 de marzo, tanto en Plaza Independencia como por cadena de televisión y radio para todos los ciudadanos uruguayos, donde el principal énfasis va a estar en la convivencia y en los valores. A las orquestas, bueno, a toda esta gente que se mueve en distintas actividades con contrapartidas. Sí, ¿Mm? En el caso de la Orquesta de Niños de Barros Blancos, no sabes lo que fue, sabes lo que era. Todavía la veo y fue hace 4 años, concierto en Plaza Matriz, que fue fabuloso. Claro, los chicos pagaban el crédito dando recitales a favor de algunos colegios, de algunos otros colegios. Esa cosa de intercambio, pero ¿no? De yo recibo, pero a su vez yo doy, nos conocemos, nos empezamos a respetar y a querer como personas, es que a multiplicar. ha pasado que muchísimas veces en los clubes, por ejemplo, a nivel barrial, no tienen un crecimiento adecuado porque se encierran en sí mismos, cuando en realidad la concepción del club de barrio, que es una concepción hasta francesa, ¿no? El otro día me lo explicaba un profesor, un amigazo, Jorge Fernández, me decía, mira, el tema es así, la concepción de la educación física en Francia no pasa por el colegio y por la escuela, pasa por el contrahorario en el club, en el barrio. Entonces vos estudiás en la escuela del barrio, vas al liceo del barrio y participás toda la actividad deportiva social en el club del barrio. Lo que pasa es que muchas veces tratamos de llevar eso adelante de otra manera. Y yo creo que tenemos que tener esa visión hacia el futuro por lo que hablábamos hoy. Es el tema de territorialidad y pertenencia, gobierno, gobierno, cercanía y nueva concepción ciudadana. Ahora que vos estabas hablando, me estaba acordando de una nota que le hice el viernes a la directora de secundaria, Celsa Puente, ¿no? Es maravillosa porque Celsa en un momento me hablaba de los liceos y de los muchos chicos que concurren a cada uno de los liceos. Ella me decía, y uno trata de estar en la puerta, ¿no? Saludando a todos los que pasan, tratando de conocer un pedacito de vida para identificarlos, para que tengan identidad propia, para que sepan que estamos ahí, ¿no? Pendientes de ellos, que son nuestra causa, nuestra razón. ¿Mm? Y a mí me emocionaba mucho eso que decía Celsa, porque de repente todos paramos en aquello de que no se han asignado todas las horas, de que tal liceo le falta esto. Eso para cada uno de los chicos es prioritario en la vida. Sí. ¿Mm? Y que también se tiene que repetir en casa, ¿no? De la misma forma que Celso, las directoras o las profesoras intentan dar esa cuota de amor necesario para todo en la vida, bueno, también rescatar en cada una de sus casas qué fue lo que le gustó a cada chico, en qué anda mejor, ¿no? Cuáles son las cosas que lo asombraron día a día. Mira, con referencia a primaria, primaria creo que está bastante mejor que secundaria, con referencia a la educación en general, hay carencias, sí, son mucho menos carencias de las que había antes. En estos 10 años se hicieron muchas cosas. Se mejoró muchísimo y primordialmente el salario docente, que eso genera una importancia porque eso genera la impronta de que la gente quiera profesionalizarse en el tema docencia. E igual siguen faltando docentes, siguen faltando maestros y eso es un debe que tenemos que revertir en este próximo gobierno. Por otro lado, es real que la participación en esos centros de estudio va a cambiar radicalmente el día que la gente se comprometa, el día que los padres realmente se comprometan, que los hijos no van a una escuela, sino que no van a una escuela y al liceo solamente, sino que van a participar de una integración social en la cual la familia no solamente tiene que acompañar, tiene que estar. Cada uno interpreta, por ejemplo, a veces los cuplés de carnaval de a su manera. Me encantó el de la gotera de Momolandia, en donde termina diciendo que lo que no estaban eran los padres. Entonces, por mejor
reformas edilicias que hagamos, que mejoremos los salarios docentes, que mejoremos la posibilidad de que se incorpore mayor cantidad de docentes a las currículas, ¿no? Si no hay una verdadera participación de las familias, acompañando tanto al alumno como a la institución, va a haber dificultades que van a ser mucho más difíciles de llevar adelante. Y no le podemos achacar culpa alguna a los docentes de ese tema. Seguimos hoy, estamos... Seguimos cuesta. Por suerte Broncini dejó la cámara prendida y la gente va a ver que yo estoy metido en esto y ella... Tratando de remarme, pero gracias siempre. El cariño es bienvenido siempre. Y estábamos hablando de eso, en definitiva, estábamos hablando de esa educación que es continua, que no tiene que ver con un horario en un local escolar, que tiene que ver con cómo se desarrolla la vida en cada uno de los mundos que tiene el niño, ¿no? En el centro educativo, en el club, porque hoy estábamos hablando de eso, de lo que continúa en su vida, de lo que puede tener en su casa, de lo que va a tener en el barrio. Pero lo que pasa es que aparte hay núcleos sociales por eso que la no son necesidad igualitarios. de todos para una convivencia y para la recuperación de valores. Es que en definitiva se trata de eso. Y me pareció brillante Tabaré cuando dice no dejen solo, comprométase. La palabra compromiso es un sinónimo de la palabra, del concepto ciudadanía que Tabaré Vázquez le quiere dar en la impronta de este nuevo gobierno. Y es notorio. Yo estuve hace poco en una charla en la Raviolada de la 1303 con María Julia Muñoz. Y te decía una cosa que también era determinante. Digo, una cosa puede ser lo que haga la institucionalidad. Otra cosa puede ser la que hagan los coactores, docentes y educandos. Pero si no está la familia, si no está la integración social en defensa no de centro de estudios, sino de valores, hay cosas que son difíciles de llevar a cabo por más cosas que haga el gobierno. Y el gobierno en estos últimos 10 años no hizo poco, hizo muchísimo. Y ahí también viene la pena destacar, porque quizás, fueron cosas que pasaron y que no nos gustaron, pero que también hay que hablarlas para que no vuelvan a pasar. Cuando se dejan los chicos en un centro educativo, se los deja durante 4 horas en manos de un docente, sí, de un profesor, de una maestra. De repente hay cosas que te pueden gustar o no gustar. Esas cosas que te van a gustar o no gustar, las vas a vivir de otra manera si participás, si te involucrás. Si te involucrás, justamente. Se van a conversar de otra manera si tú formás parte de la vida de tu hijo las 24 horas, en definitiva. Y no viene bien un enfrentamiento a veces entre padres y docentes, como ha ocurrido este año. Es algo que no debería pasar nunca, jamás. Mira, yo creo porque fundamentalmente ahí el diálogo. El diálogo tiene que ser el principal actor para todas las cosas. Yo conozco por relaciones familiares y de amistades de esos hermanos de la vida, muchísimas maestras, muchísimos profesores, sobre todo muchísimos profesores de educación física, y en realidad los problemas que existieron a nivel de padres docentes fueron cortocircuitos por falta de diálogo previo, pero no por culpa del docente, porque... Diálogo, por favor. Pero no por culpa del docente, porque el docente que está 4, 5 o 7 horas en un centro de estudio, después no puede salir, ir a la casa de cada uno de sus alumnos a plantearle cuál es la problemática. No nos olvidemos que, por ejemplo, las maestras entre segundo, tercero y cuarto año generan muchísimas veces alertas en cuanto a situaciones de chiquilines, dislexia, por ejemplo, que hay niveles de dislexia a nivel mundial, no es Uruguay, grandísimos, que son detectados entre segundo y cuarto año de escuela, generalmente, y por los maestros. Si uno ve eso, no puede pedirle después al docente que vaya acá, pero sí los padres pueden acercarse a los centros de estudio, ver con los centros de estudio cómo pueden ayudar a paliar o mejorar la situación educativa y social de su propio hijo.
Y cuando eso lo hacen, estas problemáticas que hubo con referencia a maestras, por ejemplo, no hubieran existido ninguna. Ninguna. Bueno, pero pasaron y hay que trabajar sobre ellas y por sobre todas las cosas en los acercamientos que van a ser necesarios en todos los órdenes de la vida para crecer como sociedad, para involucrarnos, para que la obra del barrio tenga que ver con todos nosotros. Este fue JC, ¿Sí? que está de fotógrafo. Bueno, está en su doble papel. Y yo como soy rápida las voy pasando a redes, ¿vio? Me parece bárbaro. Igual, aunque los acompañantes sean feos, porque a veces no pasa que... No, yo siempre le digo, mi mejor perfil es la espalda, pero bueno, hay que ir llevándola. Me hizo acordar a Alberto Brexia, que siempre decía del lado derecho, por favor, nunca jamás del otro, ¿no? Pero era una broma que le gustaba hacer porque era el perfil izquierdo el que le gustaba que le sacaran. Pero bueno, de esto vamos trabajando, de esto y se cuela el Parlamento y se cuela la participación ciudadana en cada uno de los aspectos que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa, que el Parlamento va a tratar. Vos hablabas de lo que hablaban recién Sapolinsky y Abdala y de lo que fue la primer tertulia, ¿no? Y de lo que tiene que ver con los grupos, en este caso que era lo que ellos trataban, y las mayorías parlamentarias que, por ejemplo, puede tener el MPP, que le puede poner condicionamientos a Tabaré Vázquez, porque por ahí venía a la mano, en un ejercicio de la izquierda que siempre ha sido negociar. Mirá, Capaz que no se entiende desde el otro lado, pero que ha sido una negociación fuertes, conversadas, muy es que habladas. a veces no se entiende de nuestro propio lado. Hay una cosa que es fundamental. Yo los otros días lo decía, marcando ciertas diferencias con Podemos de España, no porque esté pensando o tenga ideológicamente diferencias con Podemos. Yo siempre digo que hay movimientos que tienen una generación que los lleva en un tiempo y después tendrán que ver si tienen capacidad de madurar o no. La izquierda en este país no solamente es un conjunto de ideologías diferentes que se han propuesto unirse en una causa común, sino que también han tenido un grado de articulación, un grado de sumar una acumulación histórica y sobre todo, y es fundamental y creo que es lo que en la tertulia ni Sapolinsky ni Abdala entendían, es el grado de tolerancia que tenemos como políticos dentro de la izquierda que nos ha permitido llevar adelante durante tantos años y en las condiciones, las peores condiciones que cualquier partido político se pueda encontrar, hemos seguido acumulando y hemos llegado a lo que tenemos hoy. Entonces, ese grado de tolerancia de política madurez. es un grado de madurez, pero la palabra tolerancia no la podemos perder, porque ese grado de tolerancia nos ha permitido lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Y seguramente en esas visiones de izquierda diferenciadas vamos a tener que, con mucha tolerancia, llegar a equilibrios que permitan llevar adelante proyectos a largo plazo con una gobernabilidad que la izquierda tiene que tener. No nos olvidemos del caso chileno y por lo que pasó Chile con Pineda durante 5 años, por no tener la izquierda la tolerancia necesaria para mantenerse unido. Otro tema de los que se ha hablado muchísimo en los últimos días, bueno, dos temas, ¿no? Cuba y Venezuela son, como siempre, temas presentes. Cuba por la condonación de la deuda que el presidente Mujica envió un proyecto de ley al Parlamento y bueno, y Venezuela por lo que está pasando Venezuela hoy por hoy en una situación difícil, con una oposición muy fuerte. Mujica decía hace tiempo que uno no se puede poner en el lugar del otro, mucho menos en el lugar de otra historia, de otra impronta, de otra identidad. Y es cierto, yo escuchaba que acá decían, bueno, nadie ha dicho nada porque. Y en el 2002 alguien dijo algo porque. A ver, Y de repente las imágenes eran más duras en aquella época de las que, muchísimo más duras de las que son hoy.
la injerencia también es un tema delicado, ¿no? ¿Desde qué lugar los cancilleres de la UNASUR pueden ayudar, como han tratado de hacerlo ya, y como han logrado por lo menos ir avanzando en un tema de diálogo donde a veces una parte de la sociedad se ha comprometido y otra no? Hay dos temas, digo, son dos situaciones completamente diferentes, la de Venezuela y la de Cuba. Obviamente, digo, son dos temas que están sobre la mesa, ahí está, por eso. simplemente. Con referencia a Venezuela, es indudable tres cosas. Uno, que Venezuela tiene particularidades de idiosincrasia, de idiosincrasia política, que no solo desconocemos, sino que muchas veces no podemos razonar en esa línea. Segundo, que Venezuela es un monstruo de riqueza y territorio. Y tercero, que la relación Venezuela-Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con la relación que podemos tener nosotros con Estados Unidos o con otros países. ¿Por qué? Porque el peso histórico y geopolítico de Venezuela es innegable. O sea, los dos grandes de América, los tres grandes de América, que podrían ser Venezuela, Brasil y Argentina, siempre van a tener un relacionamiento con el resto que nos va a gustar o no nos va a gustar, nos podrá pegar, no nos podrá pegar, pero tenemos que respetar esas particularidades. Ahora, cuando lo que está en juego son valores que el continente en sí tiene que defender, como es la democracia, como es la institucionalidad, bueno, ahí yo creo que con mucha inteligencia, desde la Cancillería, los cancilleres de la UNASUR, tenemos que defender eso. Revisando las particularidades de Venezuela, respetándolas y sobre todo no generando una discusión en lo que es la política interna del país. Con referencia a Cuba, recién cuando me decías lo de condonar la deuda de Cuba, que mucha gente puso el grito en el cielo, a mí me gustaría que alguien, un historiador, tal vez Gerardo, que tengo... Caetano, que aparte de ser un gran historiador, fue uno de los mejores número 9 de defensor que vi, nos hiciera recordar en cuánto le condonamos la deuda al Reino Unido, a Inglaterra, post Segunda Guerra Mundial. Estuve buscando lo mismo. Me parece que nos quedamos con una embajada, una casa preciosa y le condonamos todo lo otro. Ahora, ¿qué hizo Inglaterra para que nosotros le condonáramos la deuda en ese momento? También me gustaría, porque no lo recuerdo perfectamente, y qué hizo Cuba ahora. Entonces... Claro, lo que pasa es que ahí, me parece, hay algunos tratados realizados por Aladi, creo fundamentalmente, que son argumento del proyecto de ley que envía al Poder Ejecutivo, que de repente la interpretación fue mal realizada o quiso ser mal realizada. Entonces lo que dice Aladi es que algunas deudas se condonen con algún intercambio que tenga que ver con lo social, intercambio científico, todas esas cosas. Por lo tanto, el gobierno argumenta la ayuda que nos dio Cuba con la Operación Milagro, que uno pudiera seguiría con el banco de prótesis, con el programa de alfabetización, podría seguir con el tema de los docentes en educación física y de los médicos formados en Cuba. Y hay tanto más, hay muchísimo más. Pero claro, se toma por ahí y se dice, pero al final, ¿le pagamos las operaciones? No, no les pagamos las operaciones, que llegaron en un momento en que verdaderamente se necesitaba muchísimo darle dignidad de vida a muchísimos uruguayos. De hecho, Mujica, ¿qué les dice cuando las 50.000 operaciones? Discúlpennos por no haberlo hecho antes. ¿Sí? Entonces esas cosas que uno sí las tiene que mirar con el corazón en la mano. Hay que mirarlas con el corazón en la mano. No las podemos mirar desde la óptica que están mirando algunos que dicen, ojalá nunca se hubieran operado. Ay, por favor. Bueno, sí, escuché. Todo lo mejor para nuestra gente. Escuché en Facebook, escuché tu reacción también en Facebook, sobre gente que dijo, ojalá no... Pero claro, absolutamente deshumanizada. Claro, total, vos ves. ¿Y el resto? Si no.
multiplicás Es que nos 50.000 por $1.000, ¿cuánto nos te da? olvidamos de las imágenes. ¿Cómo nos olvidamos de las imágenes? ¿Cómo nos olvidamos de los uruguayos que se tomaban el avión para irse a Cuba en la primera parte de esta Operación Milagro? ¿Vos te olvidaste de esas imágenes? Es que ¿Y llegaban llorando y viendo al Uruguay por primera vez? en realidad me parece que, a ver, hay argumentos Pero aún que así, son válidos, empecemos en una etapa de intercambio con Cuba, si ya lo está dando. pero aparte de otra cosa, digo, hay argumentos que pueden llegar a ser válidos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ideológico. Hay argumentos que son tan absurdos, que no vale la pena ni siquiera ser juzgados como De todas argumentos, maneras, sí valen los argumentos de que Cuba en años anteriores intentó pagar su deuda y negociarla cuando estaban los gobiernos blancos y colorados y nunca se llegó a nada, por lo tanto la deuda siguió corriendo hasta el día de hoy. Nadie vio la urgencia de cobrarle a Cuba, ¿no? evidentemente. En realidad porque, digo, partimos de un tema ideológico, ¿no? Digo, para los gobiernos anteriores, Cuba no solamente no existía, era un enemigo. Entonces, evidentemente no tenemos la misma, digamos, el mismo link que hoy tenemos con Cuba y que, sin lugar a dudas, Las relaciones restablecidas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. sí, pero aparte de relaciones que no son solamente diplomáticas, digo, a partir de la vuelta del relacionamiento con Cuba, Uruguay comenzó un intercambio muy importante en donde Cuba generó una solidaridad, digo, que es reconocida a nivel mundial. Me olvidaba de Alur en los diferentes intercambios que hemos tenido con... Entonces digo, a ver, no entiendo una deuda que se quiso pagar en su momento por parte de Cuba y no se quiso cobrar, hoy se ponga el grito en el cielo porque se condona. Parece extraño. Pero por sobre todas las cosas, algunos argumentos parecen más extraños. Sí. Y ahí es donde vamos viendo Bueno, cómo nos integramos o cómo nos desintegramos diciéndole a 50.000 uruguayos prácticamente que devuelvan las operaciones y se queden ciegos. Una falta de humanidad. yo creo que es esa concepción, esa diferencia, que lo planteamos durante toda la campaña Es electoral. más, déjame decirme una salvajada. La abuela que en este momento, la abuela que operaron, que en este momento le está leyendo un libro a su nieto, ¿sí? Con esa vista recuperada gracias a los oftalmólogos cubanos, no la va a devolver. Y hace bien. Pero tú sabes una cosa, Cris, acá hay una cosa que lo venimos diciendo durante toda la campaña electoral y que me parece que es fundamental, que es el tema de a dónde está el acento en la sensibilidad social de cualquier proyecto. Y por qué un proyecto puede ser en la letra fría muy parecido a otro y en su concepción y en su realización absolutamente diferente. Y va a ser absolutamente diferente en la medida de cuál es el acento social que uno le ponga. En estos últimos 10 años de gobierno del Frente Amplio hubo estrategias económicas, sociales, que muchas veces se puede decir, bueno, pero también se intentó en otros gobiernos, sí, perfecto, pero el acento social en el devenir fue puesto de otra manera. En el caso de la relación con Cuba, no fue un acento solamente en una reconformación de las relaciones diplomáticas, sino fue un acento social en un verdadero intercambio donde Cuba tenía mucho para dar y de hecho dio a la sociedad uruguaya. En un país que mantiene su convivencia internacional y de hecho, estamos hablando de esto de Cuba, estábamos hablando de lo de Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos estará presente en la asunción de Tabaré Vázquez. Sí. ¿No? Y esa es una buena muestra de un Uruguay integrado al mundo. A ver, un Uruguay integrado al mundo y un Uruguay que hizo de una etapa de mejora económica que logró el proceso de gobierno, no solamente como dicen el viento de cola, un país con riqueza y verdadera distribución. Respeto internacional también.
esa riqueza y esa verdadera distribución generó un respeto internacional, ya no solamente desde el punto de vista institucional de otros países, sino desde el punto de vista económico de grandes empresas que no solo se han involucrado, sino han venido a invertir al Uruguay. Y tercero, no podemos esperar, sino, no podemos esperar otra cosa de aquellos que lo único que han dicho es que Uruguay desperdició una década de crecimiento. Sostenido, Sí, como nunca se había visto antes. seguramente porque no se engrosaron los bolsillos de ellos, como históricamente se hacía. ¿Nos vamos? Nos vamos. Usted vuelve el miércoles a las 10 de la mañana para Desenfadados. El miércoles hacemos el último Desenfadados. El último Desenfadados. No se lo pierdan porque va a estar... Hoy no es un día cualquiera. Y hoy no es un día cualquiera. Y el viernes... El viernes hacemos un país a imaginar... A imaginar de despedida, que además va a tener como final la mesa de los jóvenes, ¿no? Esta diversidad que se me pelea cada viernes y que bueno, que han sido unos compañeros geniales todos. Bueno. Pausa. Nos vemos. Nuevamente pausa y último bloque de nuestro noticiero.